Bien, vamos a dar inicio entonces al seminario. Me presento, soy Rodrigo Pascual, profesor asociado en Ingeniería Mecánica, Universidad de Chile, y les doy la bienvenida, como les decía, a esta nueva versión del encuentro de gestión de activos físicos, que es su 30ª versión. Esto lo hemos hecho por 15 años y ha sido una experiencia bastante valiosa y entretenida para mí y para mis alumnos por lo menos también, espero. Vamos a hacer un resumen de la jornada. Tenemos un programa bastante cargado, con muchas presentaciones en temas que son súper relevantes para una buena gestión del ciclo de vida y una orientación al negocio, si ustedes están en un negocio. Y tenemos varios invitados especiales, ya como de la Universidad de los Andes de Colombia, Andrés, de la Universidad de los Andes acá en Santiago, José y Rodrigo, que son ingenieros mecánicos de la Universidad de Chile y que nos van a hablar también un poco de sus emprendimientos, ¿ya? Como se dieron cuenta quizás del programa, estamos haciendo una integración de temas, más allá de la gestión de los activos físicos. Estamos tratando de tomar a cargo el que esa gestión la hacen personas que están involucradas en una organización. Entonces, las competencias de las personas, las motivaciones de las personas, así como la cultura de la organización donde estén insertas, es clave para hacer una buena gestión de activos físicos. Entonces no es solo un tema que podamos trabajar solo desde la ingeniería, con técnicas de analítica avanzada, la que ustedes quieran, y vamos a ver varias presentaciones a lo largo del día, sino que también entender de que tenemos un sistema complejo con muchas interacciones no lineales y debemos de alguna manera hacernos cargo de eso. El mundo está avanzando hacia Industria 4.0, poco a poco, más lento acá en nuestro subcontinente, pero ya vemos brotes, digamos, en distintas líneas de gestión de activos que tienen que ver con algunas de las facetas decisionales o de apoyo a decisiones que puede hacer la analítica, que van desde la simple detección de alguna desviación que deba ser tratada, un diagnóstico, entender qué está pasando, un pronóstico, ser capaz de determinar causas raíces, y más allá de eso, un poco más complejo también, el ser capaces de predecir cuánto van a durar las cosas, por ejemplo, y aún más complejo que eso, ser capaces de prescribir, o sea, de recomendar decisiones que ayuden a mejorar el desempeño del negocio y la sustentabilidad. En esa línea uno se pregunta qué tan maduras están nuestras industrias respecto del uso de inteligencia artificial y de analítica avanzada. Esto es de un reporte de McKinsey de hace 3 años atrás, y ven ustedes diferentes industrias, y hay algunas que están muy avanzadas, sobre todo las telecomunicaciones o la telefonía, la banca, el retail, y vemos que en realidad las industrias pesadas, las industrias donde se hace mucho mantenimiento, son más bien, están excluidas de esta lista. Y eso nos habla de una brecha y también de una oportunidad, que las manzanas fáciles están ahí para ser recolectadas. Entonces, veamos, me preguntaba yo si podíamos hacer algunas reflexiones sobre eso, basado en literatura disponible en torno a este tema. Es, si hemos visto que diferentes proveedores y diferentes grandes compañías han implementado o están implementando un modelo donde haya centros que piensen en analítica avanzada, con cientistas de datos, con ingenieros expertos en algoritmos, si estamos logrando el valor que se promete cuando se lanza el proyecto. Y ahí yo creo que tenemos oportunidades de mejorarlo a través de una mirada un poco reflexiva, crítica, sobre lo que está pasando. Por eso el título de mi presentación. Según la bibliografía, digamos, al menos este paper de hace 9 años atrás,
el desarrollo de iniciativas de analítica tiene que ver con tres conceptos. Uno, la disponibilidad de una tecnología, una capacidad computacional y algorítmica para poder hacer los datos y que se ha incrementado exponencialmente en los últimos 5 o 7 años. Una capacidad de análisis, o sea, tener disponibilidad de datos. Cada vez hay mayor preocupación por tener sensores que alimenten al sistema SCADA y finalmente lleguen a lo que llaman un lago de datos donde sea posible hacer minería y hacer análisis sobre más y más datos. Entonces entramos en el mundo de la Big Data. Y por último, un tema mitológico. Digamos, está la idea de que las decisiones basadas en estas tecnologías van a ser, digamos, de alto valor y para la empresa. Y van a ser de bajo sesgo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, le dan los que trabajan en esto un aura de verdad, de objetividad y de accuracy, se me fue la palabra en español, que está asociada a la analítica y al uso de algoritmos para el apoyo a la toma de decisiones. Ahora, ¿será tan cierto esto? ¿Será tan real? Estamos en un mundo, y esto es una palabra ya clásica, digamos, en la jerga, en un mundo de alta incertidumbre, alta complejidad, alta volatilidad y alta ambigüedad. Y en ese mundo se inserta el desarrollo de iniciativas en analítica, avanzada y menos avanzada. Hay un punto que es importante, digamos, en esta situación del VUCA, y es que los sistemas tienden a comportarse como cajas negras. Vale decir, uno ingresa datos de condición, datos de operación de los equipos, y el algoritmo hace cosas con algún nivel de profundidad y entrega alguna previsión de vida residual esperada, por ejemplo, una probabilidad de que se logre una cierta meta de producción, pero lo hace como una caja negra. Y eso genera cierto rechazo o cierta aversión de parte de los usuarios, el no entender bien de dónde viene la recomendación. Entonces, eso es algo que tenemos embebido los seres humanos, es cierta aversión a las cajas negras, esta opacidad que se menciona en el texto que se está citando. Lo otro es que si se puede elegir entre un ser humano experto que ha vivido en la faena, por ejemplo, ha vivido durante años trabajando, o lo que recomienda un algoritmo, en general, por lo que decía anteriormente, el pronóstico que se haga va a preferirse en el ser humano. Eso es algo que también, en la medida de que los algoritmos se hagan más eficientes y más, digamos, tengan victorias, que los hagan más creíbles, se va a ir reduciendo. Pero la tendencia natural hoy día es a que, si está la alternativa entre ambas situaciones, se prefiera al ser humano que tiene bastante más información también, más allá de los datos. Esta interacción que hay entre algoritmos y expertos hace que se busquen, por ejemplo, interacciones entre ambos. Y la medicina, como les mostraba yo al principio, es un campo donde esto está bastante avanzado. Ya los sistemas de recomendación en base a imágenes de rayos X o de scan de resonancia magnética están bastante avanzados en hacer diagnóstico, pero lo que se ha visto es de que al hacer la mezcla se generan ahí interacciones complejas y los resultados al final dice, no hemos visto resultados clínicos mejorados producto de esta interacción. Entonces estamos en una fase turbulenta de la implementación de la tecnología, donde a pesar de que puede ser más exitoso el algoritmo que la decisión humana, aún así estamos en esta interacción humano-computador, hace complejo que el desempeño mejore de verdad. Y esto es en el campo de la medicina, que es, digamos, lo que vemos después de mantenimiento, primero lo vemos en medicina usualmente.
Lo otro, digamos, barrera que puede haber a que las recomendaciones que hagan los sistemas de inteligencia artificial se conviertan en acción concreta, está en que esto depende del dominio donde se aplique. Entonces, si tenemos gente, estoy pensando en una faena minera, por ejemplo, tenemos gente que tiene muchos años de experiencia, es difícil que el algoritmo le gane al experto en cuanto a qué se hace finalmente. Un ejemplo de industria pesada, donde se está usando estos algoritmos, es la industria de petróleo y gas. Las industrias intensivas en activos tienden a ser añosas frente a otras. Eso fortalece el desarrollo de culturas que pueden dificultar el llevar adelante iniciativas en analítica avanzada. ¿Ya? En este tipo de industria se ha trabajado con plataformas que tienen embebidos sistemas con inteligencia artificial hace años. Sin embargo, se ha notado y está bien documentado, que el uso de las recomendaciones de esos sistemas es bajo. O sea, se usa muy poco la data, 5 o 10% de la data disponible, y además las decisiones que se recomiendan se deja mucho al criterio del operador o de la persona que recibe la recomendación. ¿Ya? Aquí quizás hay que hacer un doble clic en tratar de entender qué está pasando, ¿no? Y, por ejemplo, si uno mira el mantenimiento centrado en la condición, es un foco de variabilidad, porque si las cosas se hacen en una lógica tradicional del mantenimiento preventivo, entonces los planes van a tratar de cumplirse y tratar con eso de minimizar la variabilidad. Pero en la medida que uno se va hacia un mantenimiento predictivo basado en la condición, basado en algoritmos, entonces los planes son más bien guidelines, guías generales de lo que va a pasar a lo largo del año en la faena, pero no necesariamente lo que va a ocurrir, porque esto depende de la condición de los equipos. Esa es la gracia y también el defecto del mantenimiento centrado en la condición, que algo que era predecible, como el mantenimiento preventivo, y cuando hacemos el overhaul, cuando hacemos la parada de planta, cuando detenemos el equipo en base a tiempo, pasamos a una situación donde es la condición y la predicción la que gatilla las acciones de mantenimiento. Y eso hace más volátil y más variable el mantenimiento. Y la volatilidad y la incertidumbre en qué cosas va a ocurrir, eso atenta contra la estandarización de los procesos y de tratar de eliminar la variabilidad, que es algo a lo que apuntan muchos sistemas digamos, de producción. A ver, recibí un WhatsApp, un segundo. Ok. Entonces, sigamos. ¿Cómo vamos? ¿Qué hora es, Javier? ¿Tienes la hora? Sí. Me quedan 5 minutos. Ya voy a tratar de ir cerrando para respetar la agenda. Entonces vemos que el tipo de industria que más vemos en Chile, que en energía, minería, utilities, las labores en las cuales ustedes trabajan, tienden a usar la información o las recomendaciones más bien desde el lado descriptivo, ¿sí? ¿Qué está pasando? Pero no necesariamente hacia dónde va, mirar hacia el futuro o qué decisiones se pueden afectar por los sistemas de recomendación con inteligencia artificial. Otra barrera posible para un buen desarrollo de una iniciativa de analítica tiene que ver con algo que podríamos llamar el fenómeno o el síndrome de la Torre de Marfil. Entonces, que alguien en Santiago o en una ciudad lejana a la faena haga recomendaciones a personas que están ahí y que están viendo el equipo directamente, genera cierto rechazo natural. Hay una cierta distancia transaccional, podríamos llamarla. Una cierta, oye, yo tengo información que el sistema no tiene porque no todos los datos, no todo el conocimiento está en los datos que está recibiendo el algoritmo, y eso genera un cierto rechazo. Otra barrera puede ser también el de qué zapato se pone uno, o qué sombrero se pone uno para la decisión. Entonces está
las personas con los bototos puestos, y están las personas en la ciudad, y los de la ciudad reciben menos información que los que están en faena. Y eso también genera una distancia, pero sobre todo una brecha comunicacional, o una necesidad de que el analista sea capaz de también de entender bien el negocio, entender bien los fierros, como decimos en Chile, y además de los algoritmos. Y eso nos lleva a una situación donde tratamos de tener o de disponer de personas que se parecen un poco a Leonardo, así, renacentistas, que saben del negocio, que saben de algoritmos, que son buenos comunicadores, y ahí, obviamente, este personaje es bien escaso, sale una vez cada 500 años Leonardo, ¿no? Entonces, eso también puede generar una barrera, digamos, una dificultad para implementar bien una iniciativa en analítica. Este slide es de Andrés, que nos va a hacer una presentación después, la traté de simplificar, ¿verdad? Y tenemos dos ejes. Tenemos un nivel en el eje X donde están desde la tarea hasta la organización, y en el eje Y están las complejidades del proceso, y que digamos que en faena necesitamos procesos estables, ¿verdad? Y que, por ejemplo, el mantenimiento de la bomba se haga de una cierta manera y que eso no varíe en el tiempo. Tenemos ciertas necesidades de competencias funcionales. Por otro lado, ya a nivel de persona tenemos necesidad de unas ciertas competencias conductuales que les den cierta flexibilidad. Por ejemplo, el cómo implementar un programa de RCM, ser flexible, pero a su vez atendiendo una cierta estrategia general para hacer el mantenimiento. Y por último, tenemos ciertas competencias que son más bien construccionistas y que tienen que ver con sacar adelante o emprender en iniciativas que no estén bien documentadas y que sean novedosas, que sean de innovación, de creación. Un ejemplo, digamos, para la presentación de hoy día tiene que ver con justamente sacar adelante una iniciativa de transformación digital. Entonces, tiene que ver con habilidades que son construccionistas y que trascienden la persona, tienen que ver más que ver con competencias que son a nivel equipo y a nivel organizacional. Entonces, tenemos las competencias construccionistas en la organización para poder sacar adelante estas iniciativas. Es algo que las universidades no trabajamos mucho. O sea, hay una brecha que podríamos tratar de resolver con colaboraciones, industria, universidad, gobierno, ¿por qué no?, en el desarrollo de las habilidades lo que podemos llamar del siglo XXI, que son más bien de interacciones en equipo y en pro del logro, que son no más bien individuales a nivel conductual o a nivel funcional, sino que a nivel grupal y organizacional. Estas competencias no están, entonces uno puede llegar, digamos, con nuevas herramientas, después de hacer un diploma, un magíster profesional, pero la organización no logra captarla. Entonces el desempeño no sube, versus una alternativa donde hay un tratamiento más holístico, más integral, sobre las competencias requeridas en la organización del siglo XXI, donde la analítica avanzada va a entrar poco a poco, pero ojalá de una manera menos turbulenta como lo que está ocurriendo ahora, y con eso efectivamente que se mueva la aguja, que haya una subida en el desempeño. Esto digamos, también hay que tomar en cuenta qué es lo que tenemos, digamos, qué capital humano tenemos hoy en día, ¿ya? Esta es una slide que viene de un estudio de la OCDE respecto de competencia de los adultos, y en particular esta es con los adultos que ya han tenido educación superior, y se mide la comprensión de lectura. Y ese es el promedio de la OCDE, y ustedes ven que 2/3 están en los niveles superiores, 3, 4 y 5. ¿Cómo estaremos en Chile respecto a esto? ¿Qué sospechan? Entonces no tenemos tiempo para hacer un pool, pero sí decirle que así estamos. 2/3
de los universitarios chilenos son capaces de hacer una lectura muy básica de un texto. Universitarios, 2/3. Entonces estamos al revés que el promedio de la OCDE. Y si uno no puede leer un documento complejo, o no puede comprenderlo, entonces es difícil que saque adelante tareas complejas. Dificulte tu capacidad de aprender. Y esto es respecto de lo informático, que tiene que ver mucho con la analítica. Este es el promedio de la OCDE. Y ustedes ven, digamos, si lo comparamos con Chile, en Chile, nuevamente, 2/3 de los profesionales con estudios universitarios tienen muy poco o muy bajo nivel informático. O sea, solo logran hacer tareas muy básicas con Excel, por ejemplo. O sea, o logran leer los emails, pero no, cosas no muy complejas. Y estos son los universitarios. Entonces, tenemos ahí una barrera importante, porque en estos equipos, que son a todo nivel dentro de la organización, necesitamos que las personas, digamos, reentrenarlas o seguir, o buscar, digamos, la manera para que logren competencias básicas. O sea, es difícil hablar de transformación digital y desarrollo de analítica avanzada en una organización que necesita, digamos, un trabajo colaborativo importante, que con este capital humano con el que estamos contando. Algo hay que hacer al respecto. Esto es como una enfermedad silenciosa, pero que uno no se puede hacer el tonto. Tenemos que trabajar en educación, pero también después a nivel profesional, en el desarrollo de competencias y habilidades con las personas. No me quiero alargar mucho. ¿Cómo estamos, Javier? Estamos ya en la hora. Pasadito. Sí. Estoy pasadito, ya. Entonces quiero cerrar la presentación con este slide nuevamente. Yo creo que Andrés lo va a tocar, y que tiene que ver con estas iniciativas. Para que funcionen, tenemos que estar en este sector, o trabajar acá, más que en este sector. Y ahí yo noto que hay una brecha que podemos trabajar juntos, universidad y industria. Así que los dejo, ahí tienen mi email, si les interesa trabajar en estos temas, y bibliografía si les interesa profundizar más, porque estos temas son muy interesantes y muy complejos también. Hay que revisar la bibliografía. Muchas gracias.